En el corazón de París, una extraña marea humana estaba cambiando el rostro del turismo. Era el año 2024 y tras el impulso de los Juegos Olímpicos, la ciudad de la luz volvía a brillar para el mundo, pero con un público notoriamente distinto. Un fantasma recorría las calles de Francia, el fantasma de un turismo que se había desvanecido, mientras otro, ruidoso y avasallador, parecía ocupar cada rincón. Los viajeros de una nación, antes omnipresentes y ahora casi desaparecidos, dejaban un vacío que estaba siendo llenado con estruendo por una nueva ola de visitantes. Para los que trabajamos en la industria, esto debería ser una buena noticia, ¿verdad? Más gente, más negocio, pero la realidad, como siempre, es mucho más compleja y reveladora. Caminar por los Campos Elíseos se había convertido en un espectáculo en sí mismo. Frente a las boutiques de lujo, las filas ya no eran una mezcla cosmopolita, sino un mar de un solo color. Grupos masivos, arrastrando maletas como si acabaran de desembarcar de una invasión, bloqueaban las aceras. La lengua que resonaba en el aire, con un acento caribeño inconfundible, era una sola. Los turistas colombianos habían llegado en masa. Alan, muchacho, mañana te toca un grupo grande de Colombia. Es tu momento de brillar. Demuéstrales que es París, le dijo su jefe una mañana, con una palmada en la espalda que sonaba más a condena que a aliento. Alan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Llevaba 5 años como guía turístico en París. Ya no era un novato, pero tampoco un veterano consumado. Estaba en ese punto intermedio donde la pasión aún luchaba contra el cinismo. Su estilo era relajado, lleno de anécdotas y bromas que le habían ganado el aprecio de turistas alemanes, estadounidenses y en tiempos pasados de los ahora extrañamente ausentes peruanos. Lo recordaba con nostalgia. Eran grupos que lo dejaban con una sensación de paz, de trabajo bien hecho, pero hoy era diferente. El destino asignado era la Torre Eiffel, el emblema indiscutible de Francia, una estructura de hierro de 324 metros erigida para la Exposición Universal de 1889, un monumento al ingenio humano que todo el mundo soñaba con ver. Hoy tenemos un día espectacular. Desde la cima, el Sena y el Arco del Triunfo se verán como nunca, anunció Alan, con una sonrisa profesional mientras los turistas descendían del autobús. El manifiesto del tour listaba más de 40 nombres de origen colombiano, parejas mayores, jóvenes pegados a sus teléfonos, hombres y mujeres de mediana edad que hablaban a un volumen que parecía diseñado para comunicarse de un extremo a otro del campo de Marte. Era evidente que ni el francés ni el inglés eran su fuerte. El español, con su cadencia particular, se impuso de inmediato, creando una burbuja sonora a su alrededor. De repente, una mujer que parecía la coordinadora del grupo gritó con una voz que hizo voltear a varias personas. Bueno, muchachos, a moverse, que el tiempo es oro. Como si hubieran escuchado un pistoletazo de salida, el grupo entero se lanzó fuera del autobús y corrió hacia la entrada de la torre, como una estampida en la apertura de una liquidación. Un momento, por favor. Hagan una fila, con calma. Yo tengo todas las entradas. Nadie se va a quedar afuera. Intentó mediar Alan, interponiéndose entre la turba y la puerta. Algunos se detuvieron, mirándolo con extrañeza, pero la mayoría simplemente lo ignoró, empujando para adelantarse.
Varios ya habían sacado sus teléfonos y posaban para selfies, bloqueando el paso a otros visitantes. Alan vio a una pareja de ancianos franceses fruncir el ceño y murmurar algo antes de rodearlos con dificultad. Otra vez no, pensó, suspirando para sus adentros. Con una paciencia que él mismo no sabía de dónde sacaba, comenzó a dar instrucciones claras y educadas. Intentó usar un español neutro y amable. Por favor, les pido que formemos una línea aquí. Es por seguridad y para que todos podamos entrar ordenadamente. Un hombre corpulento con una camiseta de la selección colombiana lo miró, soltó una carcajada y le dijo algo a sus amigos en una jerga que Alan apenas entendió, pero cuyo tono era inconfundible. ¿Este Franchut qué se cree? ¿Dándonos órdenes? Fue lo que pudo descifrar. La sangre le subió a la cabeza por un instante. Las palabras podían ser las mismas, pero los corazones evidentemente hablaban idiomas distintos. Lograba llevar a un pequeño grupo al final de la fila solo para ver cómo, segundos después, se escabullían por otro lado para colarse más adelante, usando la excusa de solo una fotito. Sentía que no era una simple falta de modales, sino una concepción fundamentalmente diferente de lo que significaban las reglas. El tiempo pasaba y el grupo seguía sin poder acceder de forma ordenada. El sol parisino comenzaba a calentar y la frustración crecía. Allí, a los pies de uno de los mayores orgullos de Francia, Alan se sentía atrapado entre su deber como anfitrión y una realidad que lo abrumaba. Recordaba haberle dicho una vez a un grupo de turistas, en tono de broma: en Francia aprendemos a hacer fila desde que tomamos la leche de nuestra madre. Hoy, frente a la Torre Eiffel, ese valor fundamental estaba siendo pisoteado sin piedad. Conseguir que se mantuvieran en fila era una batalla perdida. Apenas lograba un atisbo de orden, alguien gritaba «¡Foto! ¡Foto!» y saltaba fuera de la línea. Un joven hizo una especie de deslizamiento espectacular para llegar al frente, donde su amigo ya lo esperaba con la cámara en mano. Durante los largos segundos que duró la sesión de fotos, ignoraron por completo las miradas de desaprobación de los demás turistas. Parecía que iban a rodar la portada de una revista de moda, recordaría Alan más tarde, con una sonrisa amarga. Para ellos, los monumentos no eran el destino, sino el telón de fondo. Ellos eran los protagonistas. La majestuosidad de París, la historia de la Torre Eiffel, todo se reducía a un accesorio para su Instagram. Y los protagonistas ahora comenzaban a discutir en la puerta de seguridad. Cuando un guardia les pidió los boletos, un hombre respondió con total seriedad: ¿boleto para qué? Ya me tomé la foto. Con eso me siento como si ya hubiera subido. Alan quería gritar. Si consentirse fuera suficiente, los guardias de seguridad estarían todos desempleados. Pero lo peor fueron sus modales improvisados una vez dentro. Tocaban las exhibiciones a pesar de los letreros de no tocar. Ponían los pies con los zapatos sucios sobre las bancas. Algunos jóvenes incluso intentaron hacer un baile de TikTok en medio de la escalera mecánica. Alan pensaba que eso ya era una exageración, una broma, hasta que vio a una mujer haciendo estiramientos en el descanso de una escalera, como si estuviera en su gimnasio personal. «Disculpe, señora, esto no es un centro de fitness», le dijo con la mayor delicadeza posible. La respuesta lo dejó sin palabras. Así es normal en Colombia. ¿Cuál es el problema? La justificación era desconcertante. Parecía creer que la palabra normal era un salvoconducto universal para cualquier comportamiento.
Mientras tanto, otro hombre pegaba la nariz al cristal de una vitrina de exhibición y gritaba: «Oye, pero esto de adentro no será falso, ¿no?». Alan, luchando por mantener la compostura, respondió: «Señor, precisamente para certificar que es auténtico estamos nosotros, los guías». Dudaba que el mensaje hubiera llegado. Gritaban para llamarse, reían a carcajadas, se quejaban a todo pulmón. Parecía una competencia para ver quién podía generar más decibelios. Alan tuvo un pensamiento fugaz y absurdo. ¿Será que intentan transmitir su cultura a través del volumen? Esa ironía era su único mecanismo de defensa contra el estrés. En un momento, un colega se le acercó y le preguntó: «Alan, ¿dónde está tu grupo?». Él se encogió de hombros y respondió con una sonrisa cansada: «No te preocupes, solo sigue el ruido. Siempre los encontrarás». Y era cierto. Ese día localizó a varios miembros perdidos del grupo simplemente siguiendo el rastro de sus voces. Eran, en cierto modo, los turistas más fáciles de ubicar. Al final de la tarde, cuando el tour concluyó, Alan ya no sabía si reír o llorar. Hoy, al menos 5 de mis conceptos sobre el sentido común han sido completamente destruidos, le confesó a un compañero. Sus ojos mostraban el agotamiento de una batalla perdida, pero aún conservaba una chispa de su humor característico. A la mañana siguiente, Alan estaba sentado en una cafetería cerca del punto de encuentro, revisando su agenda con un suspiro. El eco de los gritos del día anterior todavía resonaba en sus oídos. Se sentía como si hubiera tenido un altavoz gigante pegado a la cabeza durante 8 horas. Sus ojos se posaron en la asignación del día: Grupo Perú. En ese instante, una ola de alivio lo invadió, como una brisa fresca en un día sofocante. La tensión en sus hombros desapareció. «Por favor», pensó para sí mismo, «que hoy sea un día tranquilo y sereno». La hora de encuentro llegó y el grupo apareció, puntuales, ni un minuto tarde. Caminaban en un orden impecable, sin alzar la voz, como si se deslizaran por la acera. Eran unas 30 personas. Al llegar frente a Alan, uno por uno lo saludaron con una inclinación de cabeza y un educado «Buenos días, mucho gusto». El respeto en sus voces era palpable. ¿Desde cuándo no veía un saludo tan coordinado y respetuoso? Parecen los ensayos de una compañía de ballet, pensó Alan, sintiendo unas ganas irrefrenables de aplaudir. El destino de ese día era el Museo del Louvre, el templo del arte francés, hogar de la Mona Lisa y de incontables obras maestras. El día anterior, en la Torre Eiffel, había tenido que disculparse repetidamente con el personal de seguridad por el comportamiento de su grupo. Un pequeño nudo de ansiedad se formó en su estómago al recordar la experiencia, pero ese nudo se deshizo tan pronto como entraron al museo. Los turistas peruanos se movían por las galerías sin perturbar la sagrada quietud del lugar, casi conteniendo la respiración. Todos dirigían su mirada directamente a las obras de arte, observándolas en silencio, como si estuvieran entablando un diálogo íntimo con cada lienzo y cada escultura. Con este silencio, casi puedo jurar que la Mona Lisa nos está sonriendo de verdad, pensó Alan. El bullicio del día anterior parecía haber borrado incluso la enigmática sonrisa de la Gioconda. El interés de los peruanos por el arte no era superficial, no era solo para la foto. Una mujer de mediana edad, de aspecto elegante y culto, se acercó a él y le preguntó en un español impecable: «Disculpe, ¿esta escultura es del período helenístico?».
La expresión del rostro denota una clara influencia griega. Alan, gratamente sorprendido, asintió. Sí, exactamente. Está usted en lo correcto. Es una pieza magnífica. Permítame buscar más detalles en la guía. Estaba genuinamente impresionado. La pregunta era tan precisa y bien informada que lo hizo sentir como si estuviera dando un tour privado a una experta. Y eso no fue todo. Al salir de una de las galerías, un señor mayor se detuvo, se volvió hacia Alan, hizo una leve reverencia y dijo: Joven, muchísimas gracias por su guía. Ha sido un tiempo maravilloso. Era como si pertenecieran a una galaxia completamente diferente a la de aquellos que el día anterior gritaban: ¿Esto es de verdad? Mientras dejaban la marca de su nariz en el cristal, llegó la hora del almuerzo y el comportamiento ejemplar continuó. Los turistas peruanos se sentaron a sus mesas en silencio. El sonido de los cuchillos y tenedores contra los platos era casi melódico. Conversaban en voz baja, intercambiando sonrisas ocasionales. El gerente del restaurante se acercó a Alan y le susurró con admiración: Parece una reunión de poetas. Después de la comida, una joven se le acercó. Señor guía, sus explicaciones han sido fascinantes. Me ha despertado un deseo inmenso de aprender más sobre el arte. Al escuchar esas palabras, una calidez reconfortante se extendió por el pecho de Alan. Esto era el turismo en su máxima expresión. No se trataba solo de visitar lugares, sino de sentir la atmósfera, de conectar con la cultura, de crear recuerdos que perduraran. El grupo peruano lo estaba logrando de una manera tan natural, tan sin esfuerzo, que parecía innato. Después del caos del día anterior, esta tranquilidad era un verdadero oasis para su alma. Al salir del Louvre, Alan miró al cielo azul de París y murmuró para sí mismo: Hoy el arte ha sido verdaderamente honrado. El almuerzo para el grupo peruano estaba programado en un restaurante clásico, famoso por su elegancia y su cocina refinada. Manteles blancos impecables, iluminación tenue y un silencio reverencial creaban el ambiente perfecto para experimentar la sofisticación francesa. Este lugar puede parecer un poco formal, pero es perfecto para un grupo tan distinguido como ustedes, les dijo Alan mientras los guiaba al interior. Los peruanos entraron con la delicadeza de quien entra a una biblioteca, sentándose en sus sillas con una sonrisa de apreciación. ¡Qué lugar tan encantador!, murmuró uno de ellos. Pero la paz se rompió abruptamente. ¡Oé, parce! Acá nos podemos sentar. Pídeme una pola de una vez. Resonó una voz desde la entrada. El sonido de una silla arrastrada con violencia hizo vibrar una de las mesas. Alan se giró y su corazón se hundió. Otro grupo de turistas acababa de llegar. Eran colombianos. No podía creer su mala suerte. 2 días seguidos y ahora en el mismo restaurante. La atmósfera del lugar cambió en un instante. Mientras los peruanos colocaban con cuidado las servilletas de tela en sus regazos, el nuevo grupo arrastraba sillas, señalaba mesas y negociaba a gritos quién se sentaba dónde. No, yo allá no, está muy lejos. ¡Ey, cámbiame el puesto! Antes siquiera de sentarse, comenzó una sesión de fotos improvisada. Un colega de Alan que guiaba a ese grupo les pedía que tomaran asiento, pero ellos respondían con un «Espere, una más», mientras posaban de pie, dejando que la comida que ya empezaba a llegar se enfriara. Y eso que nuestro menú no es precisamente helado. Escuchó a Alan que murmuraba un camarero con sarcasmo. Cuando finalmente se sentaron, el ruido no disminuyó.
El sonido de los cubiertos era estridente, golpeando los platos con una fuerza innecesaria. Con cada carcajada, con cada grito para pedir más pan, la elegancia del restaurante se desvanecía. En el clímax del caos, un hombre se puso de pie, levantó su copa y gritó un brindis tan estentorio que varias cabezas en la mesa peruana se giraron, no con molestia, sino con una expresión de asombro antropológico. Era una mirada que parecía decir: qué increíble es la diversidad del comportamiento humano. Pero el espectáculo no se detuvo. Un hombre de voz particularmente grave pidió otra botella de vino tinto a gritos, mientras una pareja francesa, sentada cerca de ellos, se levantaba y pedía cambiar de mesa. Lo peor, sin embargo, ocurrió después de la comida. El grupo colombiano terminó primero y salió del restaurante. Varios de ellos se detuvieron justo afuera y se agacharon junto a los arbustos decorativos de la acera. Abrieron unas bolsas y comenzaron a comer restos de pan y fruta que habían guardado. Hasta ahí era solo un poco extraño. Pero entonces uno de los hombres, sin el menor reparo, se acercó a la base de una farola y a la vista de todos comenzó a orinar. El colega de Alan, pálido, murmuró: hagamos como que no hemos visto eso. En ese preciso momento, uno de los turistas peruanos que salía del restaurante y presenció la escena comentó con una calma filosófica: en mi país, eso sería impensable, pero ciertamente el mundo es ancho y ajeno. La frase fue tan inesperada y tan certera que Alan casi se echa a reír. Dentro, el gerente del restaurante se le acercó. Oye, Alan, el grupo silencioso eran peruanos, ¿verdad? Sí. ¿Por qué lo preguntas? El gerente sonrió con ironía. No entendía ni una palabra de lo que decían, pero solo con escuchar el sonido de sus cuchillos y tenedores, supe de inmediato de dónde venían. Ese día, Alan reafirmó una convicción. La diferencia cultural no se manifiesta solo en el volumen de la voz, sino en el respeto silencioso por el espacio ajeno. Al final de la jornada, Alan se encontró con su colega Adrien en un café. Ambos tenían un café con leche frente a ellos y el cansancio dibujado en sus rostros. ¿Qué tal los peruanos?, preguntó Adrien. Alan sonrió con genuino alivio. Perfectos, silenciosos, educados, te miran a los ojos cuando les hablas. En el museo y en el restaurante, todo el personal me felicitó por el grupo. Eran un encanto. ¡Qué suerte tienes!, suspiró Adrien de forma exagerada, arrugando el itinerario del día en una bola de papel. Estoy al límite. El grupo de colombianos de hoy fue imposible. No escuchaban nada, no hacían filas, intentaban tocar las obras de arte, se levantaban de la mesa a cada rato. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan agotado. ¿Tuviste problemas en el Louvre también?, preguntó Alan con empatía. Casi nos echan. Si no es porque los guardias me conocen y les pedí 1000 disculpas, nos habrían prohibido la entrada. Me sentí humillado, confesó Adrien llevándose una mano a la frente. Alan asintió comprensivamente. Te entiendo perfectamente. Yo los tuve ayer y fue una pesadilla. Gritan, van a su aire. Lo más frustrante es que no creo que lo hagan con mala intención, y eso lo hace más difícil porque no sabes cómo abordarlos. Exacto, no hay malicia, pero tampoco hay ninguna conexión. Al principio pensaba que era una diferencia cultural, pero últimamente creo que es más una diferencia de respeto, de consideración por el otro. Alan tomó un sorbo de su café. En momentos así, encontrarte con un grupo de peruanos es como un bálsamo.
Te escuchan con atención, te agradecen con sinceridad. Guiarlos a ellos te ordena el espíritu, te reconcilia con la profesión. Adrien sonrió con envidia. Me encantaría tener un trabajo donde solo guiara a peruanos. Aunque fueran grupos más pequeños, la calidad de la experiencia lo compensaría todo. Totalmente, coincidió Alan. Yo siempre pensé que el turismo consistía en disfrutar de un país mostrando respeto por su cultura, pero cada vez veo más gente cuyo único objetivo es su propia diversión, sin importar el entorno. La voz de Alan se tiñó de melancolía. Pero, ¿sabes qué? El tour de hoy me recordó por qué empecé en este trabajo. Quería mostrar la belleza de Francia a personas capaces de apreciarla, a viajeros con empatía. Adrien asintió en silencio. Los dos se quedaron mirando por la ventana del café, observando el ir y venir de los turistas. En el aire flotaba una mezcla de orgullo profesional y un anhelo silencioso pero profundo. Alan a menudo se preguntaba por qué se sentía tan cómodo, tan en sintonía con los turistas peruanos. No era una cuestión de idioma ni de costumbres superficiales. Era algo más profundo, una sensación de que sus valores fundamentales en algún punto coincidían con los suyos. Tomemos la comida, por ejemplo. Para los franceses, comer no es solo nutrirse, es un ritual, un momento para compartir con la familia y los amigos, para conversar, para sentir las estaciones, para celebrar la vida. Hay belleza en la presentación de un plato, en la elección de la vajilla. Y los peruanos, de una manera asombrosamente similar, veneraban su gastronomía. El brillo en sus ojos al ver un plato bien servido, su respeto por el chef, la forma delicada en que saboreaban cada bocado sin hacer ruido, todo eso le parecía a Alan una forma de arte. Nuestras culturas son distintas, pero nuestra alma, nuestro aprecio por lo bueno es el mismo, pensaba. Además, en el comportamiento de los peruanos había algo que resonaba con el por esprit por francés, la consideración por el otro, una sonrisa discreta, un lenguaje corporal que transmitía respeto. Había una belleza invisible en sus gestos. Francia tiene una belleza que se exhibe, Perú tiene una belleza que se siente, reflexionó Alan. Recordó a una mujer peruana que en el Louvre se detuvo frente a la Mona Lisa y en voz baja, casi en un susurro, comentó: «Es increíble». Parece que sonríe, pero también parece que podría ponerse a llorar en cualquier momento. Esas palabras conmovieron a Alan. Se dio cuenta de que ella no estaba por viendo por el cuadro, lo estaba por sintiendo. La mayoría de los turistas disparaban una foto para sus redes sociales y se iban, pero ella estaba conectando con la obra a un nivel emocional. Esta gente sabe saborear el momento, concluyó. Francia y Perú. Dos naciones separadas por un océano, pero unidas por un profundo respeto por el arte, la naturaleza y la armonía entre las personas. En ambas culturas subyace una filosofía de vida que no valora la eficiencia o la autoafirmación por encima de todo, sino la capacidad de encontrar la belleza en el tiempo que transcurre. Por eso Alan sentía esa afinidad, esa extraña familiaridad. Era la resonancia de dos sensibilidades. La capacidad de estar en silencio frente a la misma obra de arte, sintiendo lo mismo sin necesidad de palabras. Esa conexión era, para él, un tesoro invaluable. Lo que Alan no esperaba es que su experiencia, compartida casi como una anécdota entre colegas, terminaría en un conocido medio digital francés. El artículo se titulaba «Dos caras de Asia en París, el guía que encontró la paz en la sutileza de los turistas peruanos». El titular era algo sensacionalista,
pero el contenido reflejaba con honestidad las impresiones de Alan. En cuestión de horas, el artículo se volvió viral en las redes sociales, generando una oleada de comentarios de apoyo, sorpresa y, como era de esperar, controversia. Un usuario francés comentó: "Siento un alivio inmenso cuando veo llegar a los peruanos. Disfrutan del arte en silencio, son conscientes del espacio, no dejan basura. Como anfitriones, no hay turistas que nos den más tranquilidad". Otro comentario: "En inglés usaba el humor para describir la situación. Esta historia parece la crónica de un viaje de monjes budistas versus una manada de animales salvajes. Los peruanos meditando mientras los colombianos arman un escándalo a su lado. Era una caricatura, sí, pero reflejaba la enorme brecha que muchos percibían". Otro comentario profundizaba en el valor de los buenos modales. "Parece que muchos turistas colombianos creen que el mundo debe adaptarse a ellos. En cambio, los peruanos intentan adaptarse al lugar que visitan. Esa es la diferencia que construye o destruye la confianza cultural". Una mujer francesa que trabajaba en unos grandes almacenes de París compartió su propia experiencia. "Para ser sincera, los turistas colombianos compran mucho, pero son ruidosos, a menudo prepotentes y nos dejan agotados. Los peruanos, aunque compren algo pequeño, siempre te sonríen y te dicen gracias. Solo ese gesto te alegra el día". Leyendo todos estos comentarios, Alan llegó a una conclusión. Es fácil decir que son diferencias culturales, pero en el fondo no se trata de una diferencia en el respeto hacia los demás. Se dice que los modales varían de un país a otro, y es cierto, pero guardar silencio en un lugar público, hacer una fila, ser considerado con el prójimo, esos deberían ser lenguajes universales. Un usuario remató el debate con una frase contundente: "El mundo no es el patio trasero de tu casa en Colombia. Viajar no consiste en exportar la vergüenza de tu país, sino en importar el respeto por el de los demás". Las palabras eran duras, pero su esencia era clara, y en medio de toda esta discusión, los turistas peruanos emergían como el regalo silencioso. Viajeros que no necesitaban llamar la atención, que disfrutaban de su viaje con elegancia y discreción, sin molestar a nadie, saboreando la cultura local y agradeciendo con una sonrisa. Su comportamiento iba más allá de ser simplemente buenos clientes. Proyectaban un ideal, un modelo de cómo ser un huésped en el mundo. Alan lo comprendió entonces con más claridad que nunca. No hace falta gritar para que te escuchen. De hecho, a veces es precisamente el silencio lo que te hace oír con más fuerza. Viajar no es solo visitar monumentos, tomar fotos y comer. En su forma más pura, es un acto basado en una confianza invisible entre el que llega y el que recibe. Poner un pie en la ciudad de otro es como entrar en la sala de su casa. Por eso es fundamental respetar su cultura, leer el ambiente y tratar de integrarse con armonía. El comportamiento de un turista en el extranjero se convierte inevitablemente en el rostro de su país. Esta era una verdad que Alan había aprendido a la fuerza. Por supuesto, en todas partes hay gente maravillosa. Seguramente hay jóvenes colombianos educados y viajeros que entienden perfectamente las normas de otros países. De hecho, en la propia Colombia hay movimientos que buscan mejorar la imagen de sus turistas en el exterior. Pero también es cierto que en la presión y la libertad de un viaje, la verdadera esencia de una persona sale a la luz. No hace falta ser ruidoso, no hace falta imponerse,
Solo se necesita un poco de respeto por el lugar que te acoge y una actitud de disfrute sereno. Quizás esa sea la receta del viajero perfecto, del huésped que todo el mundo desea recibir. Hoy, mientras Alan espera frente a la puerta de otro autobús turístico, una plegaria silenciosa se forma en su mente. Por favor, que los que bajen ahora sean otra vez ese regalo silencioso.